Hola gente linda, ¿cómo están? Nuevamente aquí en el canal, tratando de traerles material que les interese. Mi nombre es Liliana Vaca, como saben me dedico a la astrología hace muchos años y en este canal trato de explicar algunos de los temas fundamentales que generalmente a quienes están incursionando en este mundo maravilloso de la astrología los traban o los complican, como por ejemplo el tema que vamos a ver hoy, que es el de aspectos planetarios. Si bien hay varios videos de aspectos planetarios en el canal, hoy quería hacer un análisis cortito de una carta y analizar el Sol y la Luna con sus aspectos. Es una carta bastante contradictoria, cosa muy común que podemos encontrar cuando analizamos cartas y nos agarramos la cabeza porque no sabemos cómo sacar conclusiones al respecto. Entonces, bueno, analizar eso, ¿sí? Ver cómo lo puedo hacer, cómo puedo primero empezar a aislar las partes y después a juntarlas, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, voy a analizar el Sol con su posición por signo, por casa, por aspectos, pero después el Sol no está solo. Hay una luna, hay un ascendente y cómo voy interactuando con todos los demás componentes de la carta. Yo siempre digo que cuando hagan una carta, es como que ustedes entran en una especie de nave espacial y ahí empiezan a ver un montón de cosas maravillosas y es como que se meten en el mundo de la persona, en la psiquis de la persona. Entonces conéctense bien, ajusten su intuición y traten de sacar conclusiones sin miedo. O sea, en la astrología no hay que tener miedo, miedo de interpretar mal. Obvio que uno puede equivocarse, pero si uno estuvo ahondando en los significados de las partes de la carta, zodíaco, casas, planetas y aspectos, o por lo menos saber qué significan los planetas, que se conecten en forma tensa o en forma armónica, siempre van a ser temas de los planetas. Entonces, si yo los conozco, puedo sacar mis conclusiones sin miedo. A eso los invito, a amigarse con el tema aspectos, porque es algo que tenemos que tener muy afinado, bastante firme, porque después cuando estudiemos técnicas predictivas, esas técnicas predictivas van a influenciar estos planetas que no están solos en casas y en signos, están conectados entre sí. Entonces los conflictos que ya estén como en un germen en la carta, van a ser activados por los tránsitos y eso me va a dar distinto tipo de situaciones. Y si yo no sé qué hay adentro de esa carta y qué significa ese conflicto, o al contrario, qué significa esa ventaja que me da ese aspecto, yo no lo voy a poder aprovechar en el último caso o no lo voy a poder trabajar si es algo que no está tan bueno. Entonces, vamos a ver cómo se analizan aspectos de Sol y Luna en una carta que tiene sus contradicciones. Vamos. Bien, aquí tenemos el gráfico de una carta natal. Esto está sacado del programa AstroWorld, que es un programa muy sencillo de astrología, pero que tiene una carta muy clara. Limpié un poco los aspectos, no están los aspectos al medio cielo y al ascendente para que quede lo más despojada posible. Aconsejo que cuando empezamos a estudiar astrología hagamos esto. Contemplemos simplemente los aspectos mayores, de los menores yo elijo el quincuncio, porque es importante, a mí me lo ha demostrado la práctica, pero después utilizo nada más que aspectos mayores, los coloreo, los tensos de rojo, los armónicos de verde o de azul, para poder acostumbrar el ojo y también para poder identificarlos, o sea, qué tipo de aspectos son. Sabemos que los verdes cortitos son los sextiles porque tienen 2 signos de diferencia, que los verdes largos son trígonos porque tenemos 120 grados de diferencia y después que tenemos cuadraturas que son fácilmente identificables. Aquí tenemos esta cuadratura Luna-Marte que son 3 signos, son 90 grados y después tenemos también las oposiciones que son 180 grados un planeta de otro. Bueno, ¿qué hacemos cuando empezamos a interpretar la carta? Primero, obviamente, vemos los elementos, vemos las modalidades. Como digo siempre, un buen punto de arranque es comenzar con la trilogía más importante de planetas, que son
el Sol y la Luna y agregar el ascendente, porque el ascendente tiene que ver con lo que la persona proyecta hacia el afuera. Es tan importante como para saber su actitud de vida, su aspecto físico, cómo va a ser su carácter, etcétera, etcétera. Entonces, Sol, ascendente y Luna serían los puntos de partida para facilitar después el desarrollo de todo lo que expresa una carta, que tiene muchísima información, como ya sabemos. Después, obviamente, lo podemos dividir por temas, hablarle a la persona de lo que más le va interesando, uno va llevando la entrevista de esa manera y van surgiendo un montón de cosas muy interesantes. Pero me quiero detener un poco en el tema aspectos, porque aspectos es una parte troncal de la interpretación y que generalmente las personas los estudiantes empiezan a confundirse y no saben qué hacer con tanta información. Como yo soy una persona de estructura, como ya dije en varios videos, siempre tengo como una especie de método que me ayuda a organizarme. O sea, más allá de empezar a interpretar la estructura básica de la carta con Sol, Luna y Ascendente, después empiezo a profundizar en varios temas, pero me fijo obviamente en los aspectos. Porque si yo hablo de un Sol en Virgo, como el que tiene esta persona aquí, tengo que ver los detalles de ese Sol en Virgo. Y ahí entran a jugar el tema de no solamente el planeta por el signo, el planeta por la casa, sino también cómo se va a manifestar ese Sol. O sea, ese Sol se va a manifestar de acuerdo a la energía de su signo, que le va a dar una característica general, pero esa característica general, que la tienen supuestamente todos los virginianos, se va a ajustar en la medida del sector en el que se pose ese planeta y las energías que se conecten. Si yo tengo un Sol feral que no tiene aspectos con ningún planeta, siempre voy a buscar, en este caso, cuando vea que no tiene aspecto con ningún planeta, siempre voy a fijarme si tiene algún aspecto menor. Ahí sí entran las equicuadraturas, los biquintiles, las semicuadraturas, porque el Sol, los luminares sobre todo, necesito conectarlos con algún planeta y siempre algo va a haber. Pero esto es cuando el Sol no presenta aspectos mayores. Generalmente siempre hay algunos rondando por allí. Así que bueno. Ahora, ¿qué priorizo? Yo miro este Sol, ahora lo vamos a aislar, este Sol, que esto es una de las cosas lindas que tiene este programa, que yo puedo aislar un planeta y me muestra los aspectos. Ahora van a ver, fíjense. Aquí tenemos nada más que al Sol y su detalle, ¿sí? El Sol con sus aspectos y al costado sale como una especie de despliegue donde está el Sol, en qué signo, en qué casa, dónde está el regente de la casa 5. Obviamente acá considera Mercurio, ¿por qué? Porque está muy cerca de la cúspide de 5 y aquí están todos los aspectos de este Sol. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago con todo esto? ¿Sí? Bueno, primero, impacto visual, ¿sí? ¿Qué es lo más importante cuando uno va a analizar un planeta? Es un Sol que está en Virgo, empezamos de afuera hacia adentro, es un Sol que está en Virgo, obviamente es una persona servicial, que tiene o sea, todos los virginianos son serviciales en mayor o en menor grado, todos los virginianos buscan la perfección. Hay virginianos desordenados también, los he visto, pero en el fondo hay una búsqueda también. Eso debe tener que ver también con el resto de la carta, pero en general, si no son ordenados, hay una búsqueda del orden y de la perfección a lo largo de toda la vida. Ahora, generalmente son muy tranquilos. Ahora, esta persona que ustedes ven acá, ¿es tranquila? No. ¿Por qué? Y ahí empiezan a jugar los aspectos. ¿Cuáles son los principales aspectos en orden de mayor a menor? Bueno, el más importante es la conjunción. Y fíjense que este Sol está conjunto a un par de planetas que estuvieron alineados en el momento que nació esta persona y que son nada menos que Urano y Plutón.
que es como una especie de bomba atómica, ¿sí? Cuando una persona tiene Urano-Plutón cerca del Sol, cerca del ascendente, en alguna cúspide importante, bueno, evidentemente ese sector o ese planeta que está al lado de esta conjunción generacional, obviamente que está teñido con toda esa energía. Entonces esta persona nunca puede ser tranquila porque Urano-Plutón es un aspecto muy dinámico, creativo, revolucionario, de poder. Entonces esta persona es una virginiana con mucha potencia, potencia sobre todo creativa, porque es un sol que está en quinta, con experiencias fuertes con los hijos, con experiencias fuertes en su parte romántica también, muy pasional, o sea, no es una virginiana tranquila. Aparte que, bueno, si volvemos a su carta natal, ascendente Aries. Entonces, bueno, ahí vamos a empezar a juntar y a integrar lo que significa todo esto. Pero bueno, quedémonos primero con el Sol. Después, ¿qué es lo que miro? ¿En qué sigue en fuerza? La oposición, más que el sextil, porque el sextil es un buen aspecto, es un aspecto como de salida, digamos. ¿Qué quiero decir con un aspecto de salida? Este sextil, que siempre que hay aspectos conflictivos o muy potentes y duros, un aspecto benéfico es donde le puedo encontrar alivio a la persona, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Pero primero vamos a fijarnos en esta oposición, donde hay dos planetas fuertes con una alta connotación kármica, como son Saturno y Quirón, en la casa 11, que es la casa opuesta. O sea, evidentemente, los grupos, las amistades, es como que esos entornos, ella los va a sentir que como una fuerza opositora a todo lo que ella genera, crea o tiene como ímpetu revolucionario o de esencia, ¿sí? O sea, es como que siempre va a haber alguien que se le va a oponer desde algo grupal o amigos. Entonces, bueno, eso ya me habla de algo, de un aspecto a trabajar, que ella va a tener que empezar a conciliar esta conjunción que la lleva en su esencia para poder contemporizar un poco y sanar estos vínculos con casa 11. Ahora bien, eso sería, ¿qué me fijo sobre todo? Bueno, también me fijo en las conjunciones, fíjense que tienen un orbe muy chico, obviamente Urano y Plutón están juntitos con el Sol, fíjense, Urano está a 1 grado, Plutón está mucho más partil, ¿sí? O sea, está mucho más partil Plutón que Urano, pero en realidad esto funciona en conjunto. Y la oposición tiene aquí 2 grados de orbe, y Quirón acá tiene 4 grados de orbe. Es muy poquito, es todo este paquete de conjunción de aquí con oposición a esta casa opuesta, es como muy cerrado y seguramente va a ser un conflicto muy presente en la vida de la persona. Ahora bien, tenemos un sextil aquí, un sextil con Marte-Neptuno en Escorpio, en la casa 7. ¿Sí? Fíjense que la casa 7 también tiene un Venus que está prácticamente angular, que acá no se lo marca porque no está en aspecto con el Sol. Le pasa lo mismo que a este Mercurio, que no se lo marca pero ya está en casa 5. ¿Sí? De hecho, el programa lo da como regente de la casa 5 que está en Virgo. Entonces, ¿cómo podemos suponer que puede ayudar? Marte-Neptuno generalmente no es una conjunción fácil tampoco. Y está fuerte porque Marte tiene la ventaja de estar en su regencia. O sea, Marte era el regente antiguo de Escorpio. O sea que se lo puede considerar en su regencia. Neptuno está con planeta generacional en Escorpio. Marte conjunción Neptuno. Hay un alto grado de idealización, de fantasía o de confusión también a veces. No es algo tan fácil, ¿sí? Y esto sobre todo le debe pasar con los vínculos de persona a persona. Esta consultante tiene temas vinculares importantes,
¿sí? Con los grupos y en general también con las parejas o con las relaciones interpersonales, o sea, de ella y otra persona. Pero en este caso es como que esa conjunción Marte-Neptuno está armónica, ¿sí? Entonces por ahí no necesariamente habla de relaciones, sino de aspectos creativos que puede compartir con otras personas o que otras personas en una relación de tú y yo le pueden ayudar en sus ideas revolucionarias o innovadoras, cosa que no hace la parte grupal o amistosa. Eso me puede dar esa pista. Obviamente no es fácil interpretar esto, pero este es el paquete del sol de esta persona. Estas interpretaciones, que está bueno que me las anote, sobre todo cuando uno está aprendiendo. O sea, aquí ya tengo temas vinculares para resolver en varios ámbitos. Obviamente después vamos a agregar la luna y así vamos a ir integrando todos los planetas en forma más global y los vamos a ir decodificando esos mensajes que me quieren decir a través de los aspectos. Ahora vamos a trabajar la luna de esta carta. Bien, aquí tenemos a la luna y sus aspectos. Aquí cuando cliqueamos directamente identifica a la luna con sus aspectos principales. Fíjense que tiene, bueno, obviamente está en la casa 10, está en oposición a Mercurio, pero es una oposición amplia de 6 grados, tiene un trígono con Venus, tiene un trígono con Júpiter, en realidad forma parte de un gran trígono, lo que pasa es que como estos dos planetas no son, digamos, conforman un aspecto entre sí, pero está fijándose el programa en la luna exclusivamente, no lo marca entero, pero en realidad la luna es componente de un gran trígono, que es una configuración especial. Recuerden que las configuraciones especiales son conjuntos de aspectos que generalmente se interpretan todos juntos, ¿sí? Pero bueno, eso recién se aprende a niveles avanzados porque estamos tratando de interpretar los aspectos y de integrarlos de alguna manera de forma sencilla. Y después tenemos una cuadratura con Neptuno, también bastante amplia, de casi 7 grados. Yo generalmente, este programa tiene seteados los aspectos con 8 grados de orbe. Yo generalmente soy un poco más estricta, pero bueno, ya sabemos que los planetas conectados con poco orbe van a ser mucho más fuertes que los conectados con más orbe. Entonces, ¿qué es lo que miramos primero? Acá tenemos dos aspectos muy lindos, más que forman parte de un gran trígono que funciona obviamente al unísono, ¿sí? Si yo tuviera que interpretar este gran trígono, veo una persona que tiene una gran percepción, ¿sí? Porque está involucrada en la luna, con Júpiter y Venus, luna en casa 10, Júpiter en casa 3, un Venus que está casi en casa 7. Entonces es como que esta persona tiene una gran percepción y a su vez forma agradable, amable de comunicarse, a pesar de su fuerte carácter y de la oposición que puede llegar a tener, que la habíamos visto. Por ahí en su parte laboral es una persona que puede llegar a sacar otras herramientas que puede aprovechar para justamente trabajar esta parte que habíamos visto en el Sol, que es un poco compleja. O sea, como ella ante sus tentativas creativas, originales o ante su ímpetu, en su parte esencial, es como que tiene un rechazo o una oposición por parte de esa parte grupal. Sin embargo, ella tiene una luna en 10 con un Júpiter en 3 que está bueno para su parte comunicacional y un Venus que va a incidir mucho sobre su casa 7. Entonces, a lo mejor aquellos contactos que pueda hacer en su trabajo a través de la comunicación persona a persona
son mucho más fructíferos que los que puede hacer a nivel grupal. Recuerden que también este Sol, cuando lo vimos, esta conjunción Sol-Plutón-Urano era ayudado por la parte que está en casa 7. Entonces eso me confirma un poco esta sospecha que teníamos de los aspectos del Sol. Entonces esto en realidad, esta luna va a funcionar como un gran trígono. No va a funcionar aparte la luna con Júpiter, la luna con Venus. ¿Y qué vamos a ver entonces? Vamos a ver la cuadratura primero, que es un conflicto, digamos, interno. Si bien es una cuadratura amplia, y la cuadratura es a Neptuno-Marte, y esto acá sí nos presenta la gran contradicción. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿La conjunción Marte-Neptuno no ayudaba? ¿Sí? No, bueno, pero por ahí ayuda a este Sol, ¿sí? En su manifestación, pero la persona es como que tal vez no se sienta tan segura, sienta confusión, le provoque enojo, no está bien conectado. Pero eso vamos a ver si se compensa o no. Y empiezan a jugar los mecanismos compensatorios, o sea, al Sol, Plutón, Urano me ayuda a Marte, Neptuno. A mi esencia me ayuda, a mi realización más personal, más individual. Por ahí para mi parte emocional no me convence tanto, para una luna en Acuario, tener que depender de la ayuda de otra persona para que me valore ciertas cuestiones. Habrá que ver qué es lo que pesa más, ¿sí? La luna por ahí son mecanismos más inconscientes, en realidad lo son. Los mecanismos del Sol son más conscientes. Y después tenemos una oposición Luna-Mercurio. Esta oposición que también es amplia, aunque en una oposición se pueden considerar hasta 8 grados y cuando hay una luminaria puede extenderse este orbe porque tanto el Sol como la Luna tienen esos permisos. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá me juego un poco la parte comunicacional en contra. Y fíjense, yo justamente elegí esta carta por las contradicciones que tiene. Por un lado, tengo un Júpiter en 3, que es un trígono con un Venus en 7. ¿Sí? Entonces me dice, uy, esta persona instintivamente sabe qué decir, sabe cómo comunicarse para ser efectiva en la comunicación. Ahora después surgen cuestiones que tienen que ver con que su emoción está interferida por cuestiones racionales. O sea, ¿puede desarrollar esa empatía totalmente? ¿Puede lograrlo? Yo creo que va a ser una lucha eterna esta condición que se ve en esta carta. Por un lado, por el lado del Sol, por el lado de su parte consciente, ella puede sentir que las relaciones persona a persona van a ser más fructíferas que las relaciones con los grupos y con las amistades, que aquí es como que va a fluir mejor. Desde su lado inconsciente, siente que le molesta por ahí esta cuestión con las relaciones persona a persona y sabe que podría, sin embargo, ayudarle, porque no se olviden que este gran trígono con un Venus casi en 7, podría ayudarle, pero en cierta forma tampoco se siente tan cómoda en el área comunicacional a pesar que tenga este Júpiter en 3. ¿Por qué? Porque es una oposición con Mercurio. Un Mercurio que está casi en casa quinta. O sea que también atañe a cuando ella quiere sacar a relucir todos sus aspectos creativos, innovadores, etc. Entonces, no es nada fácil esta carta. En realidad, si yo les cuento de la vida de la persona, sí está en un puesto importante en una empresa, no dirige grupos, está en un sector donde no comparte demasiadas cosas con los demás, pero sí es alguien a la que se le han valorado mucho sus ideas, pero trabaja más bien en solitario y después hay otras personas que coordinan los grupos. Simplemente ella es generadora de ideas en el área publicitaria. Sí, bueno, de hecho está Júpiter en 3.
Pero es cierto que tiene mucho que trabajar en estos aspectos comunicacionales, en estos aspectos de independencia también y de tal vez cierto conflicto a la hora de integrarse con otras personas. Por ahí puede ponerse de acuerdo con alguien en particular, pero en general está esa cuestión del grupo, porque tiene aspectos bastante individualistas. Fíjense ustedes, ¿cuáles son los aspectos individualistas aquí? Sol, Plutón, Urano, eso es algo de mucha fuerza individual. Una luna en Acuario, que también Acuario es un signo, si bien es solidario, es muy libre, o sea, no quiere que lo manden, no quiere que lo corran de sus ideas, en su signo fijo, y aparte le tiene un ascendente en Aries. Y sumado a eso, que tiene un nodo norte en Géminis, que la lleva a aprender una comunicación sencilla, hacerse entender lo mejor posible. Entonces, hay toda una cuestión a desarrollar. Lo que yo simplemente quise plasmar en este video fue cómo empezamos a integrar los aspectos, a fijarnos en esas cuestiones contradictorias que nos marean, que nos da más de un dolor de cabeza. Yo les puedo asegurar, no siempre es de manual la cosa, porque los seres humanos somos de por sí complejos y tenemos estas contradicciones. Así que bueno, espero que haya ayudado. Vieron que no era tan difícil, no me maten. Ya sé que hay que estar mucho tiempo mirando una carta y bueno, al principio parece tremendo, pero no es tan difícil. Simplemente hay que, a veces cuando uno está muy mareado con una carta, déjenla un ratito y vuelvan cuando estén más tranquilos. Y mírenla con cierta distancia. Lo que les llame la atención y cómo esté distribuido ese material de la carta les va a dar pistas muy concretas, como en el caso de las oposiciones, que ustedes ven algo enfrente de otro, cuando ven una aglomeración de energía, como son las conjunciones, ¿sí? O los estelios. Entonces, cómo se conectan esas cosas y desde qué lugares les va a servir mucho para sacar conclusiones. Y seguramente también tengan otras conclusiones que van a estar bien, ¿sí? Esas son las que se me ocurrieron a mí en el momento que vi esa carta, juntamente con un montón de cosas más. Pero quería dedicarme a que vean los aspectos. Ok. Los invito a suscribirse al canal, a que activen la campanita, para que, bueno, sigamos estando juntos y hablando de esta cuestión tan maravillosa que se llama astrología. Los quiero mucho y los veo en el próximo video. Chaucito.